Es un placer poder reunirnos como iglesia y al pie de la cruz el terreno está nivelado para todos. Somos aceptados por la sangre y por los méritos preciosos de Jesús. Amén. Ninguno de nosotros es menos, ninguno de nosotros tiene un valor pequeño. Tenemos nada más y nada menos que el valor de la incalculable y valiosa sangre de Jesús. Ese es el valor de la iglesia del Señor. Así que mira a su hermano hoy. No es solamente venir, recibir, pero también es la comunión del pueblo. Hay muchos hermanos que reciben solo una partecita porque no han descubierto aún la comunión del pueblo, la comunión del cuerpo. Así que al salir hoy tenga la oportunidad de decir a otros hermanos, de ser canal de una palabra de bendición, de aliento, de ánimo. Un ¿cómo estás? Puede ser necesario y puede ministrar muchísimo la vida de una persona, porque hay una gracia de Dios que fluye solamente por medio del cuerpo. Hay gracia que fluye a través de la palabra, hay gracia que fluye a través de la adoración, pero hay una gracia que fluye a través de la comunión y el compañerismo. Amén. Así que eso es parte también del cuerpo y de la iglesia del Señor. Bienvenidos todos en esta mañana. Estamos en la serie El alma y la sanidad de Dios, porque Dios quiere sanar nuestras almas con el poder de su evangelio, con el poder de su palabra. Y hemos llegado al tercer mensaje de Elías. Tuvimos un mensaje de Saúl, un mensaje de Jonatán, 2 mensajes de David, porque estamos diagnosticando el alma, ¿no? Como cuando vamos a un médico y diagnosticamos el alma, diagnostican nuestras dolencias físicas, nuestro cuerpo, para buscar posibles causas de malestares y enfermedades. De igual manera, Dios nos lleva su palabra para diagnosticar nuestra alma y ver qué hay. Y a la luz de su poder, de su evangelio, puedan ser trabajadas esas áreas. Y estamos en Elías y vamos a ir a Primera de Reyes 18, el tema el título de esta mañana. El fuego que nos define. Diga conmigo, el fuego que nos define. Y el subtítulo, la evidencia de su poder que define nuestra alma. Constancia, ¿qué es constancia? Constancia, estar definidos. Constancia, estar determinados. Constancia, perseverar. ¿Qué es esta constancia o paciencia que también la Escritura le llama? Es una virtud que Dios mismo produce en nosotros. Dios mismo produce constancia cuando nosotros, a medida que nuestra fe es probada, dependemos de Dios. ¿Cómo desarrollo constancia? Definición. Y quizás usted no vea la trascendencia de esta palabra en este momento, pero en el transcurso de este mensaje usted se va a dar cuenta de la importancia de estar definidos, de estar alineados, determinados en una sola posición. Esa constancia solamente viene a nuestras vidas cuando dependemos bajo cualquier prueba, bajo cualquier circunstancia. Eso es lo que dice la palabra. Y antes de ir a 1 Reyes 18, vamos a ir a Santiago capítulo 1. Vamos a permanecer en 1 Reyes 18 este mensaje, pero yo quiero que usted vea Santiago 1, lo que nos dice la palabra del Señor. Básicamente Santiago dice que cuando viene la presión a nuestras vidas, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, nuestra respuesta debe ser en la fe y en el gozo de Jesús. Qué difícil es confiar y qué difícil es alegrarnos cuando vienen los momentos difíciles. Cuando vienen las circunstancias que ponen a prueba nuestra confianza. Creer en esas circunstancias y, peor, alegrarnos en esas circunstancias. Es una virtud que viene de Dios. Pero cuando lo hacemos y cuando aprendemos a depender de Dios y a confiar en medio de las pruebas, el resultado inmediato de parte de Dios es que empieza la perfección de esa definición en nuestras vidas. Se perfecciona la constancia. Nuestra devoción por Dios se enciende. Lo opuesto a la constancia es la duda. Dudar. Lo opuesto a la constancia es una lealtad dividida. Diga conmigo, lealtad dividida. Esto es lo que dice Santiago 1, versículo 2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Las pruebas que son un tiempo para alegrarnos mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, subraye, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Cada vez que la fe es probada, la constancia se desarrolla. Así que dejen que crezca, porque una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos
y completos, y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las va a dar. Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Dios no nos reprende cuando pedimos bien. Pidamos bien. Pidamos sabiduría. Dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Verso 6, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea, subraye, solamente. Diga, solamente. Solamente. Ese es el corazón definido, solamente en Dios. Y no duden. ¿Por qué? Porque una persona que duda tiene, eso es tremendo, tiene la lealtad dividida. A veces pensamos que la duda es falta de confianza. La duda es un problema de lealtad dividida. ¿Por qué dudamos? Porque nuestra lealtad está dividida. Tremendo. ¿Lo había visto usted? Y mire lo que continúa diciendo. Y es tan inestable, esa persona que duda, que tiene el corazón dividido, es tan inestable como una ola del mar. La ola del mar, usted la ve ir y venir, ir y venir. El que duda, por causa de que tiene una lealtad dividida en el corazón, es como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. ¡Wow! Esto está serio. Verso 8 dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y son inestables en todo lo que hacen. Ahí está el problema de la lealtad dividida. El problema de la duda, la causa de la duda es un corazón dividido. Este tipo de personas inestables son las que traen ruina y dolor a una casa. Un corazón inestable trae pesar a su familia. Hombres inestables, hombres con lealtad dividida son el instrumento para que la maldición ingrese a una familia, a una nación. Israel, hemos visto, el reino del norte, se ha dividido Israel. El reino del norte se queda con el nombre Israel. El reino del sur se le llama Judá. Israel, el reino del norte separado de Judá, han caído bajo la maldición permitida por el inestable rey Acab. Vamos a Primera de Reyes 18. Acab, este rey inestable, cayó bajo la influencia maligna de su esposa Jezabel. Es un hombre que por su inestabilidad es presa de la influencia maligna. Un hombre que un rato sí, un hombre que un rato no. Un hombre que un rato busca al Señor y otro rato busca su deleite personal. Este es Acab. Acab cae bajo la influencia maligna de su esposa Jezabel, adoradora de Baal y promotora del culto a los Baales. Jezabel no es israelita, Jezabel es extranjera. Este es un matrimonio entre dos pueblos. Pero como Acab tiene un corazón con una lealtad dividida, él es presa fácil de la influencia de las tinieblas. Eso es lo que pasa con Acab. Al mismo tiempo de que promueven la adoración a Baal, ellos mantienen todavía ciertos elementos de la adoración al Dios verdadero. Adoran a Baal, pero también creen que pueden adorar al Señor, a Jehová, el Señor de los ejércitos. Habíamos dicho que Baal es este ídolo de las naciones cananeas, considerado como el dios del trueno, el relámpago, dios del clima y la lluvia. Entonces en Israel, aunque adoran a Baal, pero todavía tienen cierto conocimiento del Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Ellos siguen adorando al Señor, pero también adoran a Baal y promueven la adoración a Baal. Sin embargo, lo más triste de esta situación es que ellos empiezan a asociar al Dios verdadero de Israel con Baal. Es decir, en Baal podemos ver al Señor. En el ídolo que hacemos, allí está Dios. Y esto es una mezcla letal, mortal. Este patrón de idolatría es similar a lo que hizo Israel. No sé si ustedes recuerdan cuando Israel sale de Egipto
Israel sale y Moisés está en el Sinaí recibiendo las indicaciones del Señor. Israel está abajo, como tiene un corazón con lealtad dividida, ellos no esperan que Moisés baje con las indicaciones de parte de Dios. Ellos no saben esperar en Dios, le piden a Aarón que les haga un ídolo. En Éxodo 32 vemos esta situación, Éxodo 32 del 1 al 7. No vamos a leer ese pasaje, pero yo quiero extraer de ese pasaje, he extraído varias expresiones de un corazón dado a la idolatría. Vamos a ver los síntomas de este corazón con lealtad dividida. Anote esos síntomas, vamos a diagnosticar. Primer síntoma de ese pasaje que extraemos: idolatría es no esperar en Dios y querer que Dios actúe a mi manera. Idolatría es crearme un Dios adaptado a mi forma de ver. Idolatría también, tercero, es deshonrar y quitar el primer lugar a Dios. Eso es lo que hizo Israel. Idolatría es disponer de los recursos y capacidades los cuales pertenecen a Dios y vienen de Él para promover no la agenda de Dios, mi propia agenda. Idolatría es atribuir las obras de Dios, todo lo que Dios hace, a nuestros propios criterios y razonamientos. En otras palabras, llevarme la gloria por lo que Él hace. Idolatría también es justificar, buscarle una excusa espiritual a nuestros ídolos, haciéndolos lucir aceptables a Dios. ¿Qué es lo que hizo Israel? Ellos hicieron sacrificios, hicieron fiesta, mientras Aarón les había hecho el becerro de oro. Justificaron sus ídolos para hacerlos lucir aceptables a Dios. Y entonces empezamos nuestros criterios. No, pero es que pastor, es que yo lo hago con una buena razón. Estamos violando la palabra, pero no, yo tengo una buena razón para violar la palabra. Justificar nuestros ídolos. ¿Cuántas personas? Y nadie, yo mismo, muchas veces hemos justificado el pecado con excusas espirituales. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque eso es un corazón dividido. Eso es una lealtad dividida. ¿Qué más es idolatría? Encontrar deleite en las obras de nuestras manos y no en el Señor. Entonces el trabajo me causa satisfacción, pero no el Señor que me da la fuerza para el trabajo. Lo que he logrado, los logros, los éxitos, cuidado. Dice la palabra que Israel tenía un corazón idólatra porque ellos se satisfacían en lo que hacían y no en el Señor que les daba el poder. Por eso adoraban las obras de sus manos. Pero la buena noticia es esta, iglesia del Señor. Por el sacrificio de Cristo Jesús, Dios rescató y compró un pueblo no con corazón dividido, un pueblo con corazón exclusivo para Él. Esa es la salvación. La salvación, más que promesas futuras que son ciertas, la salvación es esta. Y cantamos por esto y celebramos al Señor por estas misericordias. ¿Cuál misericordia, pastor? De que Dios nos devolvió la capacidad de tener un corazón donde Dios es primero, donde Dios lo es todo. Esa es la salvación. Un corazón, Padre, usted puede reclamar por el pacto eterno y por la sangre de Jesús. Usted reclame, Señor, mi corazón no está dividido, porque el corazón que me diste por tu salvación es un corazón donde tú eres el Señor, donde tú eres Dios y no hay otro fuera de ti. Y si mi alma en algún momento se divide, Señor, tráeme de vuelta, porque mi corazón es uno para ti. Ese es el regalo de la salvación. Un corazón que no podía servir a Dios, un corazón que estaba dividido. Hoy la iglesia de Cristo tiene el poder de tener un corazón donde solamente Cristo es Dios, solamente Cristo es el Señor. Esa es la salvación. Amén, gloria a Dios. En función de esas realidades de la idolatría, nosotros tenemos que concluir entonces lo siguiente. El corazón unificado declara lo siguiente: en contraposición a lo que dijimos que es idolatría, el corazón para Dios declara, primero, no es a mi manera,
Esa es la manera de Dios. Esperaré entonces en Él. ¿Cuántas veces nosotros queremos mover la mano de Dios? Nosotros queremos mover la mano de Dios con nuestros razonamientos. Queremos, Señor, ¿por qué te demoras? Señor, ¿por qué te tardas? Y el Señor me recuerda, no es a tu manera, es a mi manera. Yo soy Dios, dice el Señor. Amén. ¿Qué más dice la palabra? Yo soy creación. Él es el creador. Por lo tanto, Él es el Señor. ¿Quién define los parámetros? El Señor define los parámetros. Su verdad lo sostiene todo. Mi vida, vida mía, alma mía, alíñate a la verdad del Señor. ¿Qué Dios dice? ¿Qué Dios habla? A veces tenemos sentimientos que no son de Dios. A veces tenemos pensamientos que no vienen de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pensamientos se alinean a la verdad de Dios. Muchas personas luchan con la impureza. ¿Qué tienes que hacer? Alma mía, alíñate. Alíñate a la verdad de Dios, porque el Señor es tu creador. Él define los parámetros. Dios es primero y Él siempre tiene la primacía en todo. Cuando Dios tiene un lugar secundario en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas, o en alguna de ellas, entonces eso es idolatría. Pero un corazón para Dios reconoce, Señor, tú eres el primero y de ti fluye todo. De ti fluyen todas las cosas. Si mi vida no te honra como primero, entonces estoy perdido. Honraré a Dios por lo que Él es. Dios siempre el primer lugar. También todo lo que tengo, recursos, capacidades, bienes, todas esas cosas vienen de Dios. Y por lo tanto, todo lo que tengo, todo lo que me ha sido dado, debe servir ¿a quién? A Él y a los propósitos de su reino. Todo lo que tienes, ¿qué tienes? ¿Un carro? ¿Qué tienes? ¿Una empresa? ¿Qué tienes? ¿Ropa? ¿Qué tienes? ¿Un título? ¿Qué tienes? Una casa. Todo lo que tienes vino de Él. Por lo tanto, todo es de Él y todo sirve a sus propósitos. Mi negocio va a servir al propósito del reino. Mi profesión va a servir al propósito del reino. ¿Por qué? Porque todo viene de Él y es para su gloria. También es reconocer en mis fuerzas, en mis pensamientos, no logro nada útil para glorificar a Dios. En mis pensamientos naturales. Lo único que trae gloria a Dios son sus propias obras a través de vasos rendidos a Él. En otras palabras, no es lo que tú haces en tu humana sabiduría. Es lo que Dios hace a través de ti cuando te rindes al Señor. La obra más gloriosa que trajo la mayor gloria eterna a Dios fue la obra de la cruz. La obra terminada de Jesús. Esa obra trajo la mayor gloria a Dios. Por medio de Cristo, un vaso rendido a la voluntad del Padre. Por lo tanto, Iglesia del Señor, cuando nos rendimos a Él, Él hace su obra y viene la mayor gloria a su nombre. Todo razonamiento mío que no se ajusta a la palabra de Dios es un error. Tú piensas de una manera, pero que la Biblia dice lo contrario. No le llames, no le busques excusas, no le busques justificativos. ¿Sabes cómo se llama un pensamiento que no se ajusta a la palabra de Dios? Cuando tú hablas y le dices a tu esposa cosas que no se ajustan a la palabra de Dios, estás en el error. Cuando reaccionamos de maneras que no son conforme a las palabras, estamos en el error. Llámale por su nombre, error. Llámale por su nombre, fallar al blanco. Llámale por su nombre, pecado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando me doy cuenta de ese error, debo regresar a Dios y tomar sus razonamientos. ¿Qué dices tú, Señor? Y por último, no hay verdadero deleite y no hay cosa buena fuera de Dios. No hay bueno fuera de Dios. Viene el joven rico y le dice a Jesús, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Que Jesús no es bueno? Jesús es bueno, pero para el joven rico, Jesús no era lo bueno. ¿Por qué me llamas bueno si para ti yo no soy lo bueno? Pero el corazón para Dios reconoce, no hay bien fuera de Dios, Dios es el deleite
Dios es la esencia de lo bueno. Entonces, Israel, que es el pueblo de su pacto, Israel, que es el pueblo de su heredad, recibe un regalo, el regalo de la salvación. Y todos nosotros recibimos el regalo de la salvación por medio de la obra de Cristo. Somos considerados el pueblo de Dios. Dios quiere que su pueblo tenga un solo afecto. Dios quiere que su pueblo tenga un solo centro. El problema es con diferentes centros. El problema es con diferentes afectos que compiten. Ese es el problema. El verdadero corazón de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de su pacto, es un corazón definido en uno. Me encanta esa palabra. Cuando hablamos de David, David aprendió a adorar al Señor ante la audiencia de uno, su Señor. Y ahora la palabra nos muestra que el corazón definido está definido, determinado en uno. Es el Señor. No pueden ser dos. No pueden ser tres los afectos de mi corazón. No pueden ser más. Es uno. Porque Dios anhela un pueblo solamente, exclusivo. Diga, solamente para Él vivo yo. Solo para Él. No es posible. Es imposible glorificar a Dios con una mente que piensa terrenalmente. No puedes traer gloria a Dios. No puedes glorificar a Dios con una mente terrenal a veces y una mente celestial a veces. No se puede, es imposible. Acab, este rey inestable, y la nación han abandonado al Señor por influencia de Jezabel. ¿Qué es lo que están haciendo? Rechazar el principio de exclusividad de Dios sobre su pueblo Israel. Promueven la adoración a Baal. Y Acab en su gobierno empieza a perseguir ferozmente a los profetas del Señor. Dios envía a Elías a profetizar que no había lluvia. Lo vimos eso hace 2 domingos. Dios tiene que corregir a su pueblo. Y Dios tiene que enseñarle, Baal no les produce la lluvia. Elías profetiza que no habrá lluvia sobre la tierra por causa de que ellos como líderes han llevado a la nación a desviarse del único Dios, del Dios verdadero. Acab y Jezabel, en cambio, ¿qué es lo que pasa? Ellos no ven su responsabilidad, responsabilizan del caos que está viviendo la nación a Elías. Emprenden mayores persecuciones a modo de represalias contra los siervos del Señor. Al inicio de 1 Reyes 17, Dios le había dado la orden a Elías, después de dar el mensaje: Elías, escóndete, anda a Querid, luego anda a Sarepta de Sidón. Elías es un hombre que tiene conciencia del pacto de Dios con su pueblo exclusivo. Por esta razón, Elías ha dispuesto su corazón para Dios. ¿Quién es Elías? Elías es un vaso rendido. Vimos cómo la provisión, la protección se hacen evidentes aún en medio de las crisis. Por medios inusuales y aún en los lugares menos esperados, Dios puede proveer. De medios que no esperamos, Dios lo hace. Y lo vemos eso en Elías. El corazón que se rinde al Señor es testigo del poder sobrenatural de Dios. Elías, al ser un vaso rendido, es usado como canal para bendecir a otros. Cuando tú te rindes, ¿sabes que traes bendición a otras personas? Cuando tú eres un vaso rendido al único, al exclusivo, entonces tu vida empieza a ser bendición para otras personas. Otras personas empiezan a recibir bendición a través de ti, porque eres un vaso rendido. Todo ese tiempo, Acab entonces, desde que se profetizó la sequía por parte de Elías, Acab está buscando desesperadamente a Elías. Lo está buscando con diligencia, con insistencia. Es más, ha ofrecido recompensa al que da información del paradero de Elías. Elías está, recuerde, hasta lo último que vimos, Elías está en Sidón, fuera de Israel. ¿Por qué lo busca? Acab ve a Elías como el causante del desastre. De alguna forma, Acab reconoce que a causa de la palabra de Elías, la lluvia se detuvo por más de 3 años. Elías es el causante de la sequía. Por eso lo buscan.
Acab lo busca porque quiere que la lluvia regrese. ¿Por qué quiere Acab a Elías? Porque quiere lluvia. En Acab no hay arrepentimiento genuino. Él no ha reconocido con humildad que es por causa de su pecado y el de la nación que ha venido la maldición a la tierra. Acab solo quiere el beneficio del profeta, no quiere la palabra del profeta. Él que quiere la bendición del profeta, pero él no quiere la palabra del profeta. Eso es Acab. Acab quiere la bendición de Dios, pero él no quiere rendirse a la palabra de Dios. Entonces Elías, escondido todo este tiempo, él ha permanecido en la región gentil de Sidón hasta la próxima palabra de la boca del Señor. Mire lo que dice el versículo 1, Primera de Reyes 18. Sucedió que después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías. ¿En qué año? En el 3er año. Diciendo, ve, muéstrate a Acab y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Elías fue entonces a mostrarse a Acab. Verso 2. ¿Qué es lo que está diciéndole el Señor? Elías, el tiempo de permanecer escondido se acabó. Es tiempo de regresar a Israel y presentarte públicamente ante Acab. La lluvia muy pronto vendrá. Elías, como es un corazón definido en la palabra de Dios, no cuestiona al Señor. Tampoco pide más indicaciones. Porque ¿qué hubiéramos hecho quizás nosotros? Señor, Acab me está persiguiendo. Jezabel buscará mi vida. ¿Cómo me vas a proteger de Acab? Señor, ¿no podrías simplemente enviar la lluvia y eso sería todo? Acab me está buscando. ¿Por qué no? Yo me quedo acá, fuera de Israel, y tú envías la lluvia. ¿No podrías simple y llanamente enviarla? Pero Elías, como es un corazón rendido a la palabra y no pide más indicaciones, ¿qué es lo que hace Elías? Emprende su camino de regreso a Israel. Y quiero que note este primer punto. Solamente por el fuego de Dios fluye la verdadera bendición. El fuego de Dios, pastor, ¿y de dónde sacó eso? Vamos a irlo viendo, pero anótelo por ahora. Solamente por el fuego de Dios fluye la verdadera bendición. ¿Por qué Elías tiene que aparecerse primero ante Acab antes de que la lluvia retorne? ¿Sabes por qué? Porque no hay lluvia sin ver su gloria. No hay lluvia de bendición verdadera sin ver su gloria. No hay bendición verdadera fuera de Dios. La bendición verdadera fluye en nosotros, escúcheme, cuando hemos visto a Dios su gloria. Dios quiere que su pueblo tenga un encuentro con Él. Dios quiere que su pueblo sepa, Jehová es Dios. Y no hay bendición fuera de Él. Eso es lo que Dios quiere que su pueblo entienda. Ciertamente Dios ama a su pueblo. Dios ama bendecir a su herencia, que es su pueblo salvado por la sangre de Jesús. Todos nosotros, por creer en Jesús. Pero Dios necesita que su pueblo entienda, no existe bendición aparte de Dios. El problema es que tú y yo definimos bendición como las cosas fuera de Dios. ¿Qué es bendición para mí, pastor? Tener un carro. ¿Qué es bendición para mí? Tener una casa. No. Empieza definiendo bendición bien. Bendición es conocer a Dios. Cuando tú defines la bendición correctamente, todo lo demás fluye. Y Dios quiere que su pueblo dividido, Israel en este momento, entienda la necesidad única del corazón es el Señor como pastor. Dice David en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, no necesito nada más. El problema es que tú quieres a Dios o comprendes a Dios como Dios, y las bendiciones de Dios. No. Dice David, el Señor es mi pastor, no necesito nada más.
Nada más me va a faltar, lo tengo todo, tengo al Señor. Salmo 16, no tengo cosa buena fuera de ti, Señor. Definamos bien qué es la bendición. Bendición es conocer a Dios. Y la lluvia no vendrá sin que su pueblo entienda qué es conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Y el versículo 2, mire lo que dice la segunda parte. Y el hambre era intensa en Samaria. Eso es lo que pasa con Israel. El hambre era intensa en Samaria. Samaria era la capital de Israel, la capital principal, porque habían otras ciudades importantes, pero Samaria era la principal ciudad del reino del norte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La nación está en una severa crisis. Definamos bien las crisis. Las crisis no son por culpa de Dios. Las crisis no vienen por culpa de Dios. Ciertamente Dios es soberano, Él controla las situaciones, incluidas las crisis. Pero ponga la atención, los juicios correctivos de Dios son los caminos que nosotros escogemos al desechar, rendirnos a Dios y a su palabra. Las crisis tienen el poder de cambiar el corazón de las personas, las crisis. De ninguna manera. Lo único que cambia el corazón es una revelación de la gloria de Dios. Hay mucha gente que sufre en el mundo. Hay mucha gente que padece tantas cosas tristes. Y yo le hago la pregunta, ¿esas personas necesariamente llegan a Dios? ¿Esas personas necesariamente terminan buscando a Dios? No necesariamente. ¿Cuánta gente muere por el hambre? Niños. ¿Cuántas naciones se debaten en crisis? Ahora mismo, en este tiempo, mucha gente ha sufrido. Ahora hace la pregunta, ¿todos han venido a Dios? No, porque el sufrimiento no cambia el corazón. ¿Qué cambia el corazón? Rendirnos al Señor en medio de las crisis. La respuesta que yo doy a las crisis es lo que cambia el corazón. Entonces, ¿hay hambre en Samaria? ¿Pero el corazón de la nación ha cambiado? No. ¿El corazón de Acab ha cambiado? No. La crisis del hambre era una oportunidad para que Acab se arrepienta. Él, su pecado y la influencia maligna de su esposa eran causa de maldición a la nación. Si Acab como líder vuelve al Señor, si Acab reconoce y se rinde al Señor, entonces la bendición completa de Dios vendría sobre la nación. Pero mire lo que dice el versículo 3. Acab llamó a Abdías, que era su mayordomo de la casa. Ok, aquí aparecen algunos personajes. Se abre un paréntesis, mire que hay un paréntesis allí. Abdías temía en gran manera al Señor, porque sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Pues vamos a ver estos personajes. Jezabel es la esposa de Acab, hija de Edbaal, rey de los sidonios. No se conoce mucho del inicio de Jezabel, pero sí sabemos que ella albergó en su corazón mentiras y se convirtió en canal y vehículo de las tinieblas. Jezabel es promotora de la adoración a Baal. Jezabel es el ejemplo de un corazón rendido a las tinieblas. Es un vehículo para llevar a cabo la agenda del mal. Su misión de vida es llenar todo Israel de la adoración a Baal. Esta mujer, extranjera, pero ella quiere llenar a Israel de toda la adoración a Baal. ¿Y cómo lo hace? Influencia al marido. Ella rechaza al Señor, su trabajo es destruir a los profetas del Señor de Israel. Jezabel emprende una campaña feroz contra los profetas del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo no tolera a los ministros del Señor. El enemigo no tolera a los siervos rendidos al Señor. El adversario va a ir con todo por sus cabezas a destruirlos. Y usará a todo vaso rendido a las tinieblas como un canal para oponerse y para tratar de destruir a los que le sirven a él. Tú eres un vaso en las manos del Señor. Tú eres un vaso
que si te rindes, el Señor va a usarte con poder. Pero te tengo una noticia: Satanás va por tu cabeza. Por lo tanto, con mayor entendimiento, debo rendirme al Señor. ¿Por qué? Porque Dios protege sobrenaturalmente a Elías. Pero en medio de tanto desastre, Dios siempre conserva corazones temerosos. Y aquí se nos presenta un personaje. Abdías dice, temía en gran manera al Señor. ¿Y quién más están allí? Los profetas del Señor, que este hombre Abdías salva escondiéndolos en cuevas de 50 en 50. Entonces, ten presente esto. Dios siempre conserva corazones temerosos aparte del tuyo. No eres el único. Son pocos, no son muchos, pero hay más personas que quieren rendirse al Señor. Y gloria a Dios por eso, porque no estamos solos. Si piensas que eres el único vaso rendido en medio de tanta maldad, no creas esa mentira. No eres el único, porque Dios siempre tiene un remanente de unos pocos. ¿Quiénes son estos profetas del Señor? ¿Quiénes son estos profetas de los cuales Abdías había escondido a 100 de ellos y los había escondido en grupos de 50? Usted tiene que saber que cuando el reino se dividió, los sacerdotes y los que servían las cosas del Señor, los levitas, todos ellos estaban regados por toda la nación, pero cuando la nación se divide, todos ellos se van a Judá. Todos los sacerdotes, todos los levitas se marchan de todo Israel para establecerse en Judá y en Jerusalén. Eso está en 2 de Crónicas 12. Entonces, ¿qué pasa? El reino del norte se quedó sin levitas y se quedó sin sacerdotes. Dios levanta en Israel a profetas, entonces, que vayan a leer y explicar la ley en reuniones privadas, en reuniones de familias. Ellos enseñaban al pueblo a vivir rectamente y mantener la comunión con el Dios de Israel, porque los levitas se habían ido. En el momento en que el reino se divide, todos se regresaron a Judá. Pero Dios había levantado un remanente de profetas. ¿Quién es este Abdías? Abdías viene del hebreo Obad u Obed Yah. Su nombre significa siervo de Jehová. ¿Quién es Abdías? Es un hombre temeroso del Señor desde su juventud. Es administrador del palacio de Acab, es el mayordomo de Acab y es un fiel adorador del Señor. Me parece extraño que el malo Acab tenga designado como mayordomo de su casa a un hombre temeroso de Dios. Porque ¿sabes qué? Cuando nosotros tememos al Señor, Dios hace que sus siervos, que se conducen con diligencia e integridad, sean puestos en gracia delante de hombres impíos. Abdías, un hombre que teme al Señor, está sirviendo en la corte del perverso Acab. Abdías ha mantenido su temor al Señor en medio de un ambiente hostil. Y como vaso rendido al Señor, salvó de la muerte a manos de Jezabel a 100 profetas. ¿Quién hace eso sin un corazón rendido? Él tenía cierto poder como mayordomo. ¿Y qué hace Abdías? Abdías esconde a 100 profetas del Señor y los esconde en grupos de 50. Dios es el que hace eso, protegiendo a los suyos. Ese es Abdías. Les dio alimento, dice, los sustentó. Fue un instrumento en las manos de Dios. Verso 5. Acab le dijo a Abdías, miren lo que Acab le dice a Abdías: anda por la tierra a todas las fuentes de agua y a todos los valles. Quizás hallaremos hierba y conservaremos con vida los caballos y los mulos. Este es Acab. Lo llama Abdías. Anda, busca fuentes de agua, Abdías. Busca valles. Hay una sequía. Busca, por favor, alimento para los animales. Y así no tendremos que matar, dice, parte del ganado. Dividieron la tierra entre ellos para recorrerla. Es decir, Acab fue por un lado, Abdías se fue por otro lado. Acab se va por un camino y Abdías por otro para cumplir esta misión. ¿Qué vemos aquí? Acab tiene como prioridad el alimento de sus animales. Las prioridades de Acab no son las prioridades de Dios. Hay una gran crisis, pero a Acab no le preocupa volverse al Señor, hacer volver la nación al Dios de Israel. ¿Qué le preocupa a Acab? Los animales. Es un hombre con prioridades cambiadas. ¿Es el tiempo de buscar al Señor como iglesia?
pero vas y prefieres el fútbol. Prioridades cambiadas, prioridades equivocadas. El Señor no es primero. Y ese es Acab. Ese es un hombre inestable, como leímos en Santiago 1. Acab es el tipo de líder que no le preocupa el bienestar de su gente. Su interés es lo natural, lo material. A Acab le interesa su propia seguridad porque los caballos eran parte del recurso militar. Esto nos recuerda, no sé si a ustedes les hace familiar esto con la realidad política que abunda en Latinoamérica. Les preocupa la economía y no se preocupan del Señor. El líder que más bien le hace a su pueblo es aquel que pone a Dios por delante como prioridad. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Quién está poniendo las prioridades de Dios por delante? Acab entonces se toma gran trabajo para buscar alimento para sus bestias, pero no hizo el mismo esfuerzo para regresar al Señor en verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque un liderazgo idólatra busca la provisión en lugar de buscar al Señor de la provisión. ¿Qué es lo que queremos? Señor, bendíceme. Señor, provéeme. Pero el Señor no es prioridad en nuestras vidas. Ese es Acab. Tiene prioridades cambiadas. Abdías, sin embargo, va a cumplir lo que su Señor le pide. Verso 7. Estando Abdías en el camino, Elías le salió al encuentro. Wow. Abdías está yendo a cumplir su misión y Elías, el más buscado, el se busca, aparece. Abdías lo reconoció y cayó sobre su rostro y le dijo: ¿eres tú Elías, mi señor? Aquí vemos a un hombre temeroso de Dios. Su temor a Dios honrando al profeta de Dios. Y Elías responde, verso 8: yo soy. Ve, di a tu Señor. Aquí está Elías. Él por honra le dice mi Señor, le dice Elías. Pero Elías le dice: yo no merezco ese título de Señor. Yo soy un siervo, soy un vaso rendido. Dile a tu Señor, aquí está Elías. Verso 9. Y Abdías dijo: ¿qué pecado he cometido que entregas a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Abdías cree que Elías nuevamente va a desaparecer. Apenas él vaya hacia el rey a darle el mensaje, Abdías sabe que el profeta es un instrumento de Dios. Abdías sabe que Dios no va a permitir que Acab le haga daño a Elías. Abdías sabe eso. Si Acab se entera que su siervo Abdías tuvo la oportunidad de capturar a Elías y Elías huye, Acab va a quitarle la vida a Abdías. Lo tuviste en tus manos y lo dejaste ir. Continúa diciendo Abdías en el verso 10: vive el Señor tu Dios, que no hay nación. Mire lo que dice Abdías a Elías: vive el Señor. Te lo aseguro, Elías, no hay nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Es decir, te está buscando. Y cuando decían no está aquí, hacía jurar al reino o a la nación que no te habían hallado. Acab había emprendido una misión de búsqueda profunda de Elías. Y ahora dices, verso 11: ve, di a tu Señor, aquí está Elías. Sucederá que cuando te deje, el Espíritu del Señor te llevará a donde yo no sepa. Abdías reconoce que Elías es dirigido por el Espíritu de Dios. Todo corazón rendido en obediencia al Señor, iglesia amada, todo corazón que se rinde en obediencia a Dios y su palabra, está siendo dirigido por el Espíritu de Dios. Así que cuando yo vaya y se lo diga a Acab y él no puede encontrarte, me matará. No me hagas esto, Elías. Aunque yo tu siervo he temido, mire, he temido al Señor desde mi juventud. ¿No le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas del Señor? Que escondí a 100 de los profetas del Señor de 50 en 50 en una cueva y los sustenté con pan y agua. Es decir, por amor a Dios, Elías, no me hagas esto. He servido al Señor, he protegido a los siervos de Dios. ¿Por qué me han de pagar con esto?
Verso 14, Elías le dice, Abdías sigue diciendo, sigue hablando. Ve, tú ahora vienes y me dices, ve, di a tu Señor, aquí está Elías, entonces me matará. El 15, Elías dijo, vive el Señor de los ejércitos delante de quien estoy, que hoy ciertamente me mostraré a él. En otras palabras, Elías dice, no te preocupes, Abdías, yo voy a aparecer delante de Acab. Abdías fue al encuentro de Acab, verso 16, y le dio aviso, y Acab fue al encuentro de Elías. El encuentro más esperado de 3 años y medio. Verso 17. Vamos a tener el encuentro del rey más perverso con uno de los profetas y uno de los vasos más rendidos al Señor, por la gracia de Dios. 17 dice, sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, ¿eres tú, perturbador de Israel? ¿Eres tú? Acab debe tener una cara de sorpresa tremenda. Su endurecimiento lo lleva a buscar la responsabilidad de lo ocurrido en el profeta al llamarlo perturbador de Israel. ¿Cómo le llama Acab al profeta de Dios? Perturbador de Israel. ¿Sabes por qué? Porque el corazón dividido por los ídolos ciega al hombre y le impide ver la causa real. Acab no ve su propio pecado de abandonar al Señor. Acab no ve el pecado de la nación. Afirma que la sequía es por culpa de Elías. Pero el corazón rendido responde correctamente. Verso 18. Y respondió Elías, yo no he perturbado a Israel. ¿Quién es el que perturba a Israel? Tú y la casa de tu padre. Porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Ahí está, le bajó el martillo. Porque la perturbación del alma, la perturbación de una familia, la perturbación de un pueblo, siempre tiene como raíz abandonar al Señor y abandonar su palabra. Abandona su palabra, abandona al Señor y viene el caos, la perturbación. Cuando nos apoyamos en los criterios naturales. Es que tú no me entiendes. Es que tú me hiciste esto. Nuestros propios razonamientos, nuestros propios sentimientos, nuestros resentimientos. Pero veamos lo que hace el corazón rendido. Verso 19. ¿Estamos ahí? Dice, Elías convoca a una reunión especial. Verso 19. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Acera que comen a la mesa de Jezabel. Elías convoca una reunión especial. Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel, reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿Quiénes son convocados a esta reunión especial? ¿A quiénes se les pasa la invitación? Vamos a ver los invitados. En primer lugar, los del corazón dividido. ¿Quiénes son los del corazón dividido? El pueblo de Israel, la nación. Ellos se encuentran en un estado que creen que pueden convivir con el Dios de Israel, pero al mismo tiempo puedo servir a Baal, puedo servir a mis ídolos. ¿Quién más es invitado? Segundos invitados son los profetas de las tinieblas, así yo les llamo. Baal y los profetas de Acera, los profetas de Baal son los profetas de las tinieblas. Y tercer invitado, los profetas del Señor. Pero en este caso, uno. Solo Elías. ¿Recuerda qué significa Elías? Mi Dios es Jehová. Mi Dios es el Señor. El rey Acab accede a la convocatoria de Elías. Raro, ¿no? Elías los convoca al monte Carmelo. Acab accede. ¿Por qué accede Acab? ¿Sabes por qué? Porque Acab quiere la lluvia. Acab quiere la bendición. Él no quiere alinear su vida a la palabra. Él quiere seguir en su pecado.
El Monte Carmelo, ¿qué es el Monte Carmelo? Es una cordillera en la región norte de Israel. Su pico es una cordillera, o sea, varios picos, varios valles, y su pico más alto alcanza los 550 metros sobre el nivel del mar. Prácticamente esa cordillera del Monte Carmelo está frente al mar Mediterráneo. Desde el Monte Carmelo usted ve el mar. Carmelo significa jardín o viñedos de Dios. Llegó a ser un símbolo, es más, usted lo va a leer en la Escritura varias veces cuando se menciona el Monte Carmelo, es un símbolo de hermosura. El Monte Carmelo es un símbolo de fertilidad por sus viñedos y por su frondosa cubierta de árboles. Usted puede leer algunas alusiones a esto en Cantares 7:5, Isaías 35:2. El Monte Carmelo es reconocido una y otra vez en la Biblia por ser fértil, cubierto de verde. Sufrió, sin embargo, los estragos de la sequía. Recuerde, son 3 años y medio de sequía en la nación. Y el Monte Carmelo no es la excepción. Ese lugar que antes fue verde, ahora seco, es el testigo mudo de lo que va a suceder. Antes había sido un jardín. Ahora Dios lo ha escogido para el encuentro que el Señor mismo ha convocado a través del vaso rendido, Elías. ¿Cómo es que hace Elías esto? ¿Porque tiene un buen plan en la cabeza Elías? No. Elías es un vaso rendido. Él está allí convocando a esta reunión especial por orden de Dios. No es que Elías es inteligente o que Elías es sagaz, porque este plan no es de los hombres. Es un encuentro convocado por Dios y Elías obedece. Anote este segundo punto. Solamente por el fuego de Dios podremos seguirlo a Él. Primero dije, solamente por el fuego de Dios fluye la verdadera bendición. Ahora, solamente por el fuego de Dios podremos seguirlo a Él. Dice el verso 21. Elías se acercó a todo el pueblo. Ahora, no es Elías. ¿Quién es? Es el Señor. Ya, exactamente, estamos entendiendo. Elías es un vaso rendido. ¿Quién es el que se acerca al pueblo a través de Elías? Es el Señor, Jehová. Y dijo, y aquí viene la apertura de esta gran reunión. ¿Hasta cuándo? Diga conmigo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo? La palabra en hebreo para vacilar es la palabra para brincar, saltar encima, vacilar, cojear, danzar, claudicar, quedar cojo, saltar. Espero no hacer mucho chiste con esto, pero es básicamente esto. ¿Qué estoy haciendo? Vacilando. Estoy cojeando. Ahora, aún peor, el hebreo, mire lo que dice. En el original, el hebreo dice así: ¿hasta cuándo andaréis cojeando con 2 muletas o 2 piernas que son totalmente desiguales? ¿Hasta cuándo cojearéis entre 2 ramas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo cojear? ¿Hasta cuándo saltar de rama en rama? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esa inestabilidad? Verso 21 continúa diciendo: si el Señor es Dios, seguidle. Pero si Baal es Dios, seguidle a Él. Israel es como la esposa infiel en un matrimonio que no quiere renunciar a su cónyuge, pero tampoco quiere renunciar a su amante ilícito. Israel no ha rechazado de manera absoluta al Señor, pero trata de combinar la adoración al Señor con el culto al ídolo Baal. Pero nosotros sabemos que Dios tiene un derecho legítimo a la devoción exclusiva de su pueblo. Él nos hizo un pueblo no para ser compartido, solo para Él. Entonces, Israel piensa que puede vivir caminando como un paralítico que no encuentra estabilidad por tener 2 piernas o 2 muletas desiguales. ¿Hasta cuándo van a permanecer en 2 posiciones incompatibles? Es como decir,
¿Hasta cuándo van a estar intentando mezclar el agua con el aceite? No se pueden mezclar. ¿Hasta cuándo intentarán estar pasándose de la bendición a la maldición y de la maldición a la bendición? ¿Cuánto tiempo vas a estar bailando entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo estarán como un pajarito saltando de una rama a otra sin nunca estabilizarse? ¿Hasta cuándo? Un pajarito que salta de rama en rama nunca podrá estabilizarse para ser unido. Entonces Israel tiene que decidir quién es Dios. Tienen que determinar en su corazón quién es Dios, Jehová o Baal. Y entonces seguirlo. Es simple la decisión. Definan. No estén intentando mezclar, defínanse. Si Dios es Dios, síganlo a Él. Si Jehová es Dios, síganlo. Si Baal es Dios para ustedes, síganlo. Pero ¿hasta cuándo van a estar? Exacto. Hay una diferencia entre servir a Baal y servir a Jehová. No es lo mismo. Hay una diferencia entre vivir para mis criterios y vivir para Dios. Sí, yo vengo a la iglesia, linda la palabra, lindo el culto, pero yo vivo con mis criterios. Vivo con mis razonamientos. Y es por eso que experimentamos el fracaso. No vivimos la bendición por la falta de definición. No es lo mismo, nada que ver lo uno con lo otro. Jehová el Señor demanda el corazón. El corazón entregado es el vehículo para mostrar las obras del Dios vivo, el Dios verdadero. Pero servir a Baal, en cambio, lo que hace es abrir la puerta a la fuerza de la carne, los afanes, las angustias, las ansiedades. Abre la puerta a las maldiciones. ¿Servir al Señor o servir a Baal? Servir a los dos a la vez es imposible. Es lo mismo que Josué en 24:15 dijo: escojan hoy a quién han de servir. A los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en esta tierra que ahora estamos. Pero yo tomo la decisión de servir al Señor, yo y mi casa. Es una definición. Entonces Dios quiere un pueblo definido. Dios le está preguntando a su pueblo en Carmelo: ¿hasta cuándo? ¿Qué significa hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? Más. ¿No ha pasado ya mucho tiempo desde que se cerraron los cielos? ¿No ha habido lluvia? ¿Y ustedes han estado sirviendo a Baal? Yo les hago la pregunta: ¿Baal les ha traído la lluvia? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuántos sermones más? ¿Cuántos domingos más para tomar una decisión? ¿Cuántas advertencias más? ¿Cuántas enfermedades más? ¿Cuántas maldiciones más? ¿Cuántos funerales más? ¿Cuántos sepelios más esperas visitar para que entiendas que el tiempo es un tesoro precioso y que debes invertirlo para mi gloria? ¿Cuántas crisis más? ¿Cuántas plagas más? ¿Cuántas pestilencias deben devastar esta ciudad y esta nación antes de volvernos a Dios en verdad? ¿Hasta cuándo estarás compartido entre dos opiniones? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más deberá transcurrir para que te rindas por completo a mí? Seamos prácticos, Israel. Es una decisión práctica. Si el Señor es Dios, síganlo, ríndanse a Él. Si Baal es Dios, síganlo a Él. Ríndanse por completo a Baal. Verso 21 continúa diciendo: pero el pueblo no le respondió ni una palabra. El pueblo no responde. No hubo ni cuestionamiento, ni tampoco arrepentimiento. No defendieron su posición, tampoco la cambiaron. ¿Qué es lo que quiere Israel? Permanecer así, divididos, continuar viviendo como hasta ahora. Una vida no examinada, una vida sin arrepentimiento. Continúa diciendo el vaso rendido de Dios, Elías, verso 22. Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Sí, habían otros profetas, pero en ese momento, en ese lugar, solamente hay un profeta del Señor. Solo hay un corazón rendido. Los demás, ¿qué son? Profetas de las
tinieblas, 950 profetas de las tinieblas contra un profeta del Señor. Eso quiere decir que muchas veces las mayorías se pueden equivocar garrafalmente. Los demás son profetas de las tinieblas. ¿Y la nación? ¿Qué son? Un corazón dividido. El corazón de ellos está dividido. Una lealtad dividida, como leímos al inicio en Santiago 1. ¿Qué continúa diciendo Elías? Que nos den pues 2 novillos. Los novillos son bueyes, pero es el buey joven de unos 3, 4 años. No es el ternero tampoco. Es ya el más crecido, el joven. 2 novillos. Escojan un novillo para ellos, es decir, ustedes tienen el derecho a escoger el primero de los 2. Lo despedazan, lo colocan sobre la leña, no le pongan fuego debajo. El otro novillo que quede yo lo prepararé, lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces, invocad, llamad, invoquen el nombre de vuestro Dios. Yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Ahora sí responde el pueblo. Todo el pueblo respondió y dijo, está buena la idea. La idea es buena. Elías le dijo a los profetas de Baal, escoged un novillo para ustedes, prepárenlo primero, porque ustedes son más, ustedes son la mayoría, e invoquen el nombre de su Dios, pero no le pongáis fuego. Ya que no pueden decidir quién es Dios, entonces dejemos que el Dios verdadero, sea Baal o sea Dios, responda. Porque ellos no pudieron decidir, no pudieron tomar la decisión. Si Jehová es Dios, síganle. Si Baal es Dios, síganle. El pueblo estuvo mudo. ¿Ok? Ya que no pueden decidir quién es Dios, entonces dejemos que el Dios verdadero responda. Ustedes no responden, el Dios verdadero responda. Dennos 2 bueyes, que los profetas de Baal escojan uno de los 2, lo corten en pedazos, lo colocan sobre la leña. Yo voy a hacer lo mismo. Ustedes llaman a su Dios, yo llamaré al Señor mi Dios. El Dios que responda por medio de fuego, ese es Dios. ¿Cuál es la respuesta decisiva entonces? Fuego. ¿Cuál es la respuesta que decide todo? Fuego. El fuego decide todo. Ni Elías ni los profetas tienen derecho a encender fuego. El fuego tiene que ser de origen sobrenatural, suministrado por Baal o Jehová. Sus seguidores creían que Baal controlaba el rayo, las tormentas y el trueno, ¿se acuerdan? Entonces, si Baal es real, Baal puede enviar fuego del cielo. ¿Quién es el verdadero Dios que controla todos los fenómenos naturales? Salmo 18, verso 13 dice, el Señor tronó en los cielos, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones encendidos. Envió sus saetas y los dispersó, y muchos relámpagos y los confundió. Salmo 29, 7 dice, la voz del Señor levanta llamas de fuego. Salmo 104, 4 dice, el Señor es el que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Las llamas de fuego son siervos del Señor. El fuego, ¿a quién responde? Al Señor. ¿De dónde sale esta confianza de Elías para hacer tal declaración? El Dios que responda con fuego, ese es Dios. ¿De dónde sale esa confianza? Elías conoció al Señor como proveedor y protector en Querit. Elías conoció al Dios de milagros y respuestas sobrenaturales en Sarepta de Sidón. ¿Cuál es la confianza de Elías entonces? Es la confianza de la rendición. Elías es un corazón rendido a la palabra de Dios. Y lo que está haciendo es obedecer. Elías tenía presente cuando el Señor, muchos años atrás, él había escuchado la historia cuando el Señor había encendido con fuego la ofrenda que trajo Gedeón, cuando Gedeón le pidió al ángel una prueba de que el llamado venía de parte de Dios.
Elías también recordaba cuando Salomón dedicó el templo y bendijo al Señor y al pueblo. Dice segunda de Crónicas 7 que fuego descendió desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y que la gloria del Señor llenó esa casa. Elías conocía a su Señor. Entonces tomaron el novillo, verso 26, que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. ¿Qué decían los profetas de las tinieblas? Oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie respondió. Y danzaban. ¿Sabe cuál es la palabra danzar aquí? Es la misma palabra para vacilar. Cojeaban y cojeaban. Un tipo de danza ceremonial. Ese era el baile de Baal, alrededor del altar que habían hecho. Los profetas de las tinieblas llamaron a su Dios Baal para que responda de acuerdo a lo que Jehová ha pedido. Pero no recibieron respuesta. Lo llamaron insistentemente y no respondió. Algo tremendo. Mire lo que dice al final del verso 26. No hubo voz ni nadie respondió. Wow. Porque el poder de los enemigos del Señor, el poder de los ídolos, escuche, limitado. El poder de los enemigos del Señor se sujeta al permiso de Dios. Sí, muchas veces vemos obras tremendas que hacen las fuerzas del mal. Y magias y tantas cosas. Pero ese es un poder limitado y un poder sujeto al poder mayor, el poder de Dios. Verso 27. Sucedió que ya al mediodía, pasado todo el mediodía, Elías se burlaba de ellos. Y decía, clamen en voz alta. Es decir, están llamándolo muy bajito. Griten, porque es un Dios. Tal vez estará meditando, se habrá desviado o estará de viaje, quizás esté dormido y habrá que despertarlo. ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor? Así de ridículos lucen nuestros ídolos. Todo ídolo del corazón así de ridículo luce. Mire cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente. El mismo versículo. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un Dios. Tal vez esté soñando, despierto, quizás esté haciendo sus necesidades. Eso dice el hebreo. Quizás estén haciendo sus necesidades. Él. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Así son tus ídolos del corazón. Cuando confías en tu carne, cuando confías en tu razonamiento, cuando confías en tus propios criterios, así de ridículo luce. Y Dios se burla de eso. Verso 28, gritaban a grandes voces, se sajaban según su costumbre con espadas, lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Es decir, empezaron a automutilarse, a autolacerarse. Porque la autolaceración se practicaba en el mundo antiguo, pagano, para suscitar la lástima y la respuesta de un Dios. Pero Dios había prohibido el cortarse. Deuteronomio 14:1, Levítico 19 habla de que todas esas actividades de cortarse y flagelar, todo eso es tinieblas. Cuidado con esas tinieblas en el nombre de Jesús. El Señor nos dio un corazón solamente para Él. Son prácticas similares a las de hoy en día cuando gente hace penitencias para atraer el favor de Dios. Así son tus ídolos. Por más que te sajes, por más penitencia que hagas, no mueve a Dios. No mueve al Señor. Verso 29. Sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente. Es decir, comenzaron ya a vociferar hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde. Pero no hubo voz, nadie respondió y nadie hizo caso. 3 cosas: no hubo voz, nadie responde
y nadie hace caso. Así de ineficaz es cualquier ídolo. Este es el poder detrás de los ídolos. ¿Sabes cuál es el poder detrás de los ídolos? Sin voz, sin respuesta, sin atención. Baal no pudo manifestarse. Iglesia, es importante reflexionar. Nuestra confianza no puede estar dividida. Así luce todo ídolo del corazón. Espero que usted esté siendo por el Espíritu Santo del Señor, escuchando la voz del Espíritu, diciéndole cuáles son los ídolos que tienen que ser rendidos hoy. ¿Cuáles son las áreas, criterios? Mis sentimientos en primer lugar antes que Dios. Mis razonamientos, mis resentimientos. Cuando tú pones un resentimiento primero antes que Dios y no lo resuelves con la gracia del Señor, ese es un ídolo. Ídolos, ¿saben cuál es un ídolo? El chisme. El chisme, la murmuración. Romanos 1, entre todos los pecados que son consecuencia de no haberle dado gracias a Dios, pone el chisme allí. Cuando tú das lugar al chisme, estás adorando un ídolo. Cuando tú permaneces en el pecado y haces las cosas a escondidas, ese es un ídolo. Pero hay respuesta de parte de Dios. Ahora es el turno de Elías. Ya fue el turno de los profetas de las tinieblas. Ahora el profeta del Señor. Los profetas de Baal deben pensar que Elías le espera ¿qué? Un resultado similar. Nosotros somos 950. Él es uno. 450 profetas de Baal no han hecho posible que Dios responda. Elías es solo un hombre. Es uno. Verso 30 dice: Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. ¿Qué hizo Elías? Reparó el altar del Señor que había sido derribado. Al parecer en ese monte hubo anteriormente un altar a Jehová que ahora estaba destruido. Espiritualmente ese altar destruido representa el altar del corazón de Israel, un altar derribado. ¿Qué hizo Elías? Tomó 12 piedras, pongan atención, 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Esto es lo que dice el Señor a través de esto. Israel, tú antes eras Jacob, ahora tu nombre es Israel. Jacob, el que depende de sus fuerzas, sus criterios, de sus ídolos. Israel, el que depende de mí, el que gobierna con Dios, el pueblo del pacto, el pueblo que depende de su Señor. Elías está declarando que estas 12 piedras son Israel, es un pueblo que tiene un pacto con Jehová. Y aun cuando las tribus están divididas, para Dios son un solo pueblo. Y Dios no ha abandonado al pueblo de su pacto. Solamente Dios está esperando que su pueblo lo reconozca y que su pueblo regrese a Él. Gracias, Señor Jesús. Y con las piedras, las 12 piedras, se edificó un altar en el nombre del Señor. Todo esto son símbolos de un corazón entregado, un corazón rendido. Israel, el pueblo del pacto. Israel somos nosotros por la sangre de Jesús. Hizo una zanja alrededor del altar suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Hizo una zanja alrededor para 2 medidas, hacen referencia a 18 litros. Dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos, o sea, el animal, lo colocó sobre la leña. Y dijo además: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo: háganlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez. Dijo de nuevo: háganlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez. Es decir, ese altar estaba empapado de agua. El agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua.
Elías no le dijo a los profetas de Baal en su turno que ellos mojaran su sacrificio, ni siquiera una vez. Pero Elías moja su altar, el altar de Dios, porque no es el altar de Elías, es el altar de Dios. Porque Elías sabe que para Dios no es más difícil encender un sacrificio húmedo que uno seco. No importa la circunstancia, no importa el estado del corazón. Del Señor sí podemos esperar una respuesta. De Baal nada. Verso 36 dice: y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, a la hora del sacrificio de la tarde, ¿tú sabes cuál es esa hora? Las 3 de la tarde. Éxodo 29 habla del sacrificio de la tarde. Números 28 también. ¿Sabías que las 3 de la tarde, el sacrificio de la tarde, es la misma hora a la que Jesús entregaba su espíritu cuando estaba en la cruz? Es la misma hora a la que Jesús exhalaba su espíritu. Escuchemos el clamor del corazón rendido. Verso 36. El profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Abraham, Isaac e Israel. Jehová el Señor, el Dios del pacto, el Dios generacional, el Dios de nuestros padres, que se sepa hoy que tú eres Dios en el pueblo de tu pacto. El pueblo no ha podido responder quién es Dios. Respóndenos tú, quién es Dios. Yo soy tu siervo. La palabra siervo es la palabra: yo soy un esclavo de tu voluntad, soy un vaso rendido, y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. No es la inteligencia de Elías, no es el plan de Elías. Esto es palabra del Señor. No he hecho estas cosas por mi inteligencia, por presunción o por vanagloria o por espectáculo, no. Tú mismo me has traído este encuentro de decisión. He actuado en base a la palabra de Dios. Respóndeme, oh Señor, respóndeme. Para que este pueblo sepa. ¿Cuál es el problema? Ese es el problema. Un pueblo que no sabe quién es Dios. ¿Se imagina llegar a ese estado? No saber quién es Dios. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú has hecho volver sus corazones. Elías está profetizando. Tú ya has hecho volver sus corazones. ¿Qué está haciendo Elías con estas declaraciones? Elías está orando fervientemente. Santiago 5. La oración ferviente que debemos elevar nosotros al Señor. Señor, he hecho según tu palabra. Cualquiera sea la circunstancia. Si usted se rinde al Señor y usted espera ahora la respuesta del Señor, usted tiene que orar: Señor, he hecho según tu palabra. Que todos vean que es tu palabra. He predicado tu palabra y tú dijiste: mi palabra no volverá vacía. He orado por esta familia, he orado por estas personas, he orado por estos jóvenes. Y tú has dicho: la oración eficaz y ferviente del justo vale mucho. Que se vea que esto es conforme a tu palabra. Entonces, ante una oración ferviente, la respuesta del cielo tiene todo el terreno necesario para manifestarse. Un corazón rendido, ese es el verdadero altar preparado. Todo está listo. El altar está rendido. El corazón está rendido. El holocausto, el animal, la leña, las piedras, el agua. Hermanos amados, todo esto es para que nosotros veamos que Jesús fue el sacrificio que el Padre aceptó como ofrenda debido al pecado de nuestra incapacidad de vivir solo para Dios. Es imposible que usted se defina por Dios. Yo no me puedo definir por Dios. Dios hizo la manifestación más gloriosa en la cruz para que su pueblo entonces pueda vivir definido y sepa quién es Dios. Jesús fue el sacrificio. Toda esa figura de Elías es un tipo de Cristo. Aquel día
en el Calvario, cuando el Hijo de Dios entregaba su vida, se entregaba como una ofrenda por nuestro pecado en la cruz. ¿Cuál pecado, pastor? ¿Por qué pecado murió Jesús? Por el pecado de nuestra falta de definición. El corazón dividido. Por ese pecado, Cristo fue a la cruz y Él fue la ofrenda que entregó. La ofrenda por nuestra inestabilidad, la ofrenda por nuestra falta de definición, la ofrenda por no saber quién es Dios, la ofrenda porque creemos vivir para la religión, pero también vivo para mis criterios. La ofrenda fue Jesús. Aquel día, en aquella hora, ¿qué fue lo que hizo el Padre al ver la ofrenda del Hijo? Dios Padre respondió con fuego desde los cielos. El fuego de la justicia divina contra nuestro pecado encendió la ofrenda de Jesús. El Cordero de Dios fue asado en la cruz. Nuestra Pascua, Jesús, Éxodo 12. Jesús es el Cordero que soportó la ira, fue abrazado, fue quemado por causa de nuestra falta de definición. Ya alguien fue sacrificado por tu falta de definición, por tu inestabilidad, para que tú y yo, mediante esta muestra de su amor, podamos hoy recibir y tomar por la fe el poder para definir nuestros corazones. ¿Lo estás viendo? Verso 38. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. ¿Se imagina el asombro y cuán atónitos estaban todos alrededor? Cayó el fuego del Señor. ¿No es el fuego de Elías? Esta definición por Dios tú no la puedes producir. Es el fuego del Señor. ¿Qué necesitamos hoy, iglesia? Ver el fuego del Señor. Si tú hoy luchas con las cosas que hemos mencionado, o Dios ya te habla por su Espíritu Santo, dile: Señor, muéstrame el fuego tuyo. La respuesta de Dios no se hizo esperar. Cayó el fuego. Dios mismo vino al altar. Dios mismo consumió el sacrificio. Dios mismo, el fuego, Dios en persona, a través del fuego, consume el holocausto, las piedras, dice, el polvo, hasta el polvo, el agua, todo el sacrificio fue consumido. Cuando Cristo estaba en la cruz, Dios mismo consumió a su Hijo. Amado amigo que nos visitas por primera vez, y aún mis hermanos y hermanas que quizás tengan más tiempo en el Señor, el Padre consumió al Hijo por nuestra falta de estabilidad. Isaías 53:5, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado con el fuego de Dios para que pudiéramos ser sanados. Verso 7, fue oprimido y tratado con crueldad. No dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Verso 10, ¿quién lo hizo? Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor al Hijo. Era el plan de Dios. ¿Quién consumió con su fuego al Hijo? Fue el Padre. Ese era su plan, su buen plan. Este fuego que Dios envió desde el cielo, ¿para qué es entonces? Para sanarnos. ¿Sanarnos de qué, pastor? De la indecisión del corazón, de la inestabilidad. Este fuego es para definir a su pueblo. Este fuego tiene la capacidad de llevarnos a reconocer quién es Dios verdadero.
Este fuego es para que el corazón que cojea entre Dios y sus propios ídolos pueda entonces definirse. ¿Qué debemos hacer cada vez que la indecisión quiera tomar terreno? Clama: Señor, revélame el fuego que consume el sacrificio del altar de Israel, el fuego de la cruz, y vuelve mi corazón y el corazón de tu pueblo hacia ti. Lo demás es solamente un resultado. Dice el verso 39. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios. Ahora sí, después de ver el fuego, el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. El fuego de la cruz trae de regreso el corazón de su pueblo. Ahora sí, lo demás es solo una consecuencia. Verso 40, y este es el último punto, dice: solamente por el fuego de Dios todo enemigo pierde poder. ¿Ya? Tú conoces el fuego de Dios, enemigos pierden poder. Entonces Elías les dijo: prendan a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. ¿Quién hizo esto? El pueblo que se definió en su corazón. Y los prendieron, y Elías los hizo bajar al torrente Cisón, y allí los degolló a todos los profetas de las tinieblas. El fuego de Dios significó la derrota de los profetas de las tinieblas. Esos profetas recibieron la venganza del Señor. ¿Por qué? Porque Jezabel había matado a los profetas, había maltratado a los profetas del Señor. Ahora Dios mismo ejecuta su venganza contra los profetas de las tinieblas. Préndanlos a todos ellos y llenen el arroyo con la sangre de ellos, el mismo río que había quedado seco debido a su idolatría. Ahora está lleno de la sangre de estos profetas. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Colosenses 2:14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo quitó de en medio, lo clavó en la cruz, y habiendo despojado los poderes y a las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Todo enemigo pierde poder por el fuego de Dios. Verso 41, Elías le dijo a Acab: sube, Acab, anda a comer, bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías no fue a comer ni a beber. Subió a la cumbre del Carmelo, al mismo monte, y allí se agachó en tierra. ¿Sí? Estaba sentado, dice, y puso su rostro entre las rodillas. ¿Qué hace el corazón dependiente de Dios? Va a orar. Dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo: no hay nada. Y Elías dijo: 7 veces vuelve a mirar. Elías sube a la cumbre del mismo monte donde Dios envió su fuego para definir el corazón del pueblo. Y allí eleva ahora una oración al Señor. Antes estuvo de pie siendo el canal de Dios para hablar a Israel. Ahora es el canal para hablarle a Dios en favor del pueblo del pacto. Elías eleva una oración ferviente una vez más. Es una oración insistente, 7 veces. Y a la 7ª ocurre la respuesta. Elías sabe orar. Elías pide conforme a la voluntad de Dios. Señor, tú te has manifestado ya y has definido el corazón de Israel. El terreno está listo. Envía tu lluvia. Nunca ores pidiendo en base a tus méritos. Ora siempre en base a la obra de la cruz. Señor, por tu obra en la cruz me hiciste tu pueblo. Soy Israel. Ahora rindo mi corazón, defino mi corazón para tu gloria. Y a la 7ª vez, verso 44, dijo el criado: hay una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Una mano pequeña, dice, una nube del tamaño de la palma. Así, una nubecita chiquita. Le dijo Elías: sube, dile a Acab: prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga.
Es una evidencia pequeña de una fuerte lluvia, porque las grandes bendiciones son anunciadas por pequeñas manifestaciones. Sucedió que al poco tiempo, verso 45, el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo gran lluvia. Acab montó en su carro y fue a Jezreel. La mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. ¿Qué hizo Elías? Acab va en su carro, pero Elías se le adelanta. La mano del Señor sobrenatural dándole fuerza a Elías para ir adelante de Acab corriendo. Corazones definidos en el Señor. Entonces son canales de bendición. Corazón definido en el Señor. Podrán seguir al Señor sin cojear. Y canales rendidos al Señor, canales definidos en Dios, verán a todo enemigo aplastado y derrotado. Amén. ¿Qué necesitamos, iglesia? ¿Qué necesitamos? El fuego de Dios, para que nuestros corazones se definan. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Yo quiero, mis hermanos servidores, si podemos servir los elementos de la cena. Padre, necesitamos el fuego de Dios que define el corazón. Oh Jesús, precioso Jesús, precioso Cristo. Señor, abrazamos el fuego de Dios en la obra de la cruz. Cristo fue a la cruz para darte un corazón definido. Cristo no fue a la cruz sino para darte un corazón donde solo el Señor es Dios. Te hago la pregunta: ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? Pasémoslo más, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? Tenemos este pan y esta copa, su cuerpo, su sangre. Ahí está. Esto no fuera posible si no fuera por el fuego de Dios, que consumió al Hijo de Dios, que consumió el holocausto para nuestra liberación. Vamos a cantar y vamos a orar, vamos a definir con el entendimiento. ¿De qué te liberó el Señor? ¿De qué te liberó? De un corazón no definido, de un corazón tambaleante. Ey, pon atención, a ti te habla el Señor. Él te liberó de un corazón titubeante, de un corazón que a veces sí, de un corazón que a veces no, de un corazón que amaneces arriba, otro corazón que amaneces el otro día abajo. No vivimos por emociones, vivimos por la realidad. En el nuevo pacto de su sangre, Él nos dio un corazón definido, donde solo Jehová es Dios, solo Jehová es el Señor, no hay otro. Toma esa realidad hoy. Participemos de este banquete espiritual, el banquete del corazón definido, el banquete del corazón estable, el banquete del corazón rendido. Basta ya de toda doblez de corazón. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vivir no definido? Cuando yo di mi ofrenda perfecta para que tú tengas un corazón definido. Dile al Señor: Señor, gracias por mi corazón definido. Solo tú eres Dios, solo tú eres Señor. Gracias, Jesús. Fuego de Dios, ahora en los corazones. Fuego de Dios consume todo estrago y todo resto de pusilanimidad, todo resto de doblez, de inestabilidad. Ora conmigo. Padre Celestial, muéstranos tu gloria en nuestro corazón, la gloria de tu justicia
la gloria de tu amor, la gloria de tu carácter. Puedes coger tu pan y haz 3 pedazos, pártelo, así como fue partido el cuerpo de Jesús. En el nombre de Jesús, hoy participamos de este primer pedazo, un corazón definido. Vamos a comer. Señor, tú me diste un corazón definido. Cuando vengan las luchas en tu mente, las luchas de tus ídolos, recuerda, tú me diste un corazón definido y hoy lo como. En el nombre de Jesús, participa del corazón definido. Gracias, Jesús. Dice que Él fue quebrantado para nuestra sanidad. Cada vez que me voy a orar por una persona, por salud física, me llaman para orar por alguien, he entendido este principio fundamental e importante. Cuando esa enfermedad no es resuelta por la medicina, cuando esa enfermedad no encuentra respuesta en la ciencia médica, enseguida causa espiritual, una causa en el alma. La gente quiere sanidad física sin resolver el alma. Hoy participa de la sanidad de tu alma, de toda competencia, de todo afecto dividido. Si tú no estás en unidad con tu esposa, estás dividido, quiero decirte. Los que están casados y están divididos en el matrimonio, estás dividido. Tienes un corazón dividido. Toma hoy la sanidad de tu corazón. Toma la sanidad de tu matrimonio. Pueden estar juntos bajo el mismo techo, pero si tú no consultas a tu esposa, si tú no le sirves y le amas como Cristo amó a su iglesia, tú estás con corazón dividido. Si tú estás haciendo las cosas equivocadamente, estás tocando a una persona la cual no tienes el pacto del matrimonio, estás en pecado. Dile al Señor: Señor, sana mi corazón, sáname, sana mi alma, sana mi alma. Vamos a comer la sanidad de nuestra alma. Señor Jesús, por el fuego de la cruz, tú te hiciste la ofrenda por el pecado. Gracias, Jesús. Todos nuestros pecados son perdonados, pero hoy venimos a rendirlo todo. Comamos la sanidad de nuestra alma, un alma rendida. Gracias, Jesús. Señor, todas las bendiciones se encuentran en ti. No hay bendición verdadera fuera de ti. No hay lluvia sin conocer el fuego de Dios. Hoy, Padre Celestial, por participar del fuego de Dios, hoy, Padre, reconocemos todas las bendiciones en Cristo nos pertenecen. Reprende toda crisis, toda enfermedad. Reprende toda cuestión que no viene de Dios, que ha sido por consecuencia de nuestros propios caminos. La calamidad sobre tu familia, sobre tu economía, repréndela hoy en el nombre de Jesús. No tiene derecho sobre el pueblo del pacto, sobre Israel no tiene derecho, en el nombre de Jesús. El Señor te da creatividad, el Señor da fuentes de trabajo a su pueblo, el Señor da fuentes de provisión y producción, en el nombre de Jesús, porque tú eres la fuente, Señor Jesús. Comamos esta realidad, las respuestas de Dios, en el nombre de Cristo. Este tercer pedazo, amén. Gracias.
Gracias por esta copa. Habiendo dado gracias por la copa, por el pan, levantó la copa, dio gracias al Señor. Tú eres el que lo haces posible. Y dice que es la copa del nuevo pacto. ¿Qué significa? Que tú no eres más extranjero de Israel. Tú eres de Israel. Él te trajo al pacto. Por lo tanto, toma autoridad hoy. Toda división, toda competencia en mi corazón, hoy no me pertenece más. Soy una nueva creación. Pertenezco al pacto. En el nombre de Jesús, toma la copa del pacto, del nuevo pacto en su sangre. Tú ya no eres común, eres Israel. Tu Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo.